Este video pretende que se tomen las ideas básicas que faciliten la forma de realizar un planteamiento de un problema a partir de la selección de un tema de investigación. Y sobre todo, aquí lo que se quiere es hacer énfasis en un método de los más correctos que se pueden utilizar para seleccionar un tema de investigación. Nótese en este caso que aquí se está señalando la página 6 de un artículo académico, porque de ese artículo específicamente se tomaron los dos párrafos que aparecen más abajo con fondo amarillo. Este primer párrafo y este segundo párrafo. De este artículo de rendimiento académico se tomó un párrafo que dice: se reconoce que la enseñanza de la tecnología y la ciencia es realmente compleja y que el fenómeno de la desmotivación y desinterés de los estudiantes por aprenderlas se ha incrementado globalmente. Nótese que esto es una idea que trasciende el espacio geográfico en que habitamos. Aquí se está refiriendo al mundo entero. El otro párrafo dice: esta problemática a escala mundial está evidenciada por la visible disminución de las cifras de nuevos ingresos a carreras tecnológicas o de ciencias y la subvaloración de la ciencia como actividad por parte de amplios sectores de la sociedad actual. Ahí se señala el autor y el año en que se escribió esa idea. Nótese que en este momento lo que ustedes van a hacer es leer tesis, artículos, documentos oficiales con el objetivo de identificar una idea que sirva para una investigación. En este caso ya yo he leído este artículo y he extraído estas dos ideas como ejemplo de la tarea que se tiene que hacer. De manera que a partir de estos dos párrafos, prácticamente estoy dando ejemplos de cómo se pueden obtener ideas para temas de tesis. Una de esas ideas sería análisis del ingreso de estudiantes a la carrera de licenciatura en química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 2 décadas. Nótese que esta idea no me surge porque a mí me gusta, porque yo me la encuentro interesante, porque es una moda, sino que en este texto se está diciendo textualmente que hay una disminución de nuevos ingresos a la carrera de ciencias. Y como la química es una carrera de ciencia de la UAS, entonces ese tema de analizar el ingreso de los estudiantes se toma directamente de aquel texto. Y fíjense cómo también se pueden construir a partir de ese tema ya potencialmente problemas que pueden justificar lo que está ocurriendo, como por ejemplo, efecto del presupuesto de la Escuela de Química sobre el número de estudiantes de la carrera de licenciatura en química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De esta manera, ya estamos presuponiendo, estamos quizás estableciendo indirectamente una hipótesis de que es posible que haya una relación entre el presupuesto que la universidad está invirtiendo a través de la Escuela de Química para el ingreso de los nuevos estudiantes. Dicho eso, dejamos por cerrada la primera parte de cómo seleccionar un tema de investigación. Luego que hayan hecho esa parte, esa es la que se va a entregar primeramente en el foro. Usted tendrá
que redactar en la tarea un planteamiento del problema, por lo menos iniciarlo, no completo, por lo menos iniciarlo. Este documento que le vamos a facilitar, se lo vamos a dejar también como parte de los recursos en la plataforma y le vamos a recordar que la tarea no debe ser redactada de manera impresa, ni con computadora, ni ninguna otra máquina. Recuérdese que en este curso hay que trabajar siempre a mano, hay que escribir a mano. Entonces, si se toma en cuenta los párrafos anteriores, lo que se ha comentado anteriormente, un planteamiento de un problema puede iniciarse con unos párrafos de preámbulo, un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, que eso es lo que le piden en la primera parte de la tarea. En este caso, a raíz de lo que ya se ha comentado, podemos decir lo siguiente. A nivel mundial, existe una disminución en las cifras de los ingresos de las carreras tecnológicas o de ciencias y simultáneamente una subvaloración de las ciencias como actividad por parte de amplios sectores de la sociedad actual. Fíjense que ahí he colocado entre paréntesis la referencia que corresponde. Estoy planteando un problema y yo no me estoy inventando las ideas, sino que he traído, he copiado o puedo parafrasear o puedo decirlo con mis palabras, un problema que yo he encontrado en un artículo, en un documento oficial, en una revista. Yo no me estoy inventando el problema. A mí no me está pareciendo una idea maravillosa, sino que yo estoy extrayendo el tema de investigación de un documento. Luego sigo escribiendo. En esta situación afecta el desarrollo de las carreras y el crecimiento del número de estudiantes que cursan estas carreras. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la carrera de licenciatura en química no escapa a esta realidad. Por tales razones, sería conveniente conocer, estudiar, averiguar, investigar. Dos puntos. Entonces, escrito un párrafo o dos párrafos del preámbulo del planteamiento del problema, entonces usted pasa a la parte que tiene que ver de preguntas de investigación, que al mismo tiempo más adelante se convertirán en objetivos específicos y hasta ahí estará la tarea que ustedes le vamos a colocar en este proceso. Entonces, ¿qué preguntas de investigación a raíz del preámbulo anterior se pueden ocurrir? Bueno, pues ¿cuál ha sido el presupuesto destinado a la Escuela de Química entre los años de estudio que se han mencionado? Otra pregunta, ¿cómo ha variado el número de estudiantes entre los años que se han seleccionado? Otra pregunta, ¿cuáles son las características socioeconómicas de los estudiantes que ingresan a la carrera de la licenciatura en química? Otra pregunta, ¿para qué se forma un licenciado en química y a qué se dedica en la realidad? Otra pregunta, ¿cuáles son las instituciones que suelen emplear a los licenciados en química? Si ustedes se dan cuenta, todas estas preguntas están en torno al problema, idea que nosotros hemos detectado en el texto anterior. Mientras más preguntas de investigación se hagan, pues más extensa será la investigación y más compleja, más tiempo podría usted tardar. En la tarea solamente se están pidiendo dos o tres preguntas de investigación derivados del problema que usted pueda detectar en el texto que haya elegido. Luego, en la tercera y última parte de la tarea, tendrá que convertir las preguntas de investigación en objetivos específicos. Y esta es una tarea bastante simple. Lo único que tiene que hacer es tomar la misma pregunta de investigación y agregar al inicio de la misma un verbo en infinitivo que describa lo que usted quiere conocer. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el presupuesto destinado a la escuela de química desde el año tal a tal año? Entonces, un objetivo específico de esa pregunta es simplemente agregar un verbo, describir
cuál ha sido el presupuesto destinado a la escuela de química. Fíjense que lo único que se ha hecho es agregar un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo, recuérdese, es aquel que termina en ar, er, ir, un verbo no conjugado. Otro ejemplo, para la segunda pregunta, ¿cómo ha variado el número de estudiantes entre el año X y el año Y? ¿Cómo ha variado el número de estudiantes? ¿Cuál es el objetivo específico que se genera a partir de esa pregunta? Analizar cómo ha variado el número de estudiantes entre y tal año. O sea, en pocas palabras, para convertir una pregunta de investigación en objetivo específico, únicamente hay que añadir, hay que agregar un verbo en infinitivo. Hay listas de verbos que se utilizan para estos fines. Sin embargo, tal como usted podrá observar en esta tarea, no pretenderemos ser eh, muy estrictos, pero sí queremos, le insistimos, tanto en este audio como en este recurso audiovisual, como en el texto que deberán leer, que queremos que trabajen solos, comenten, hablen en equipo, pregunten, lean, pero al final se quiere que el trabajo que usted presente corresponda a un esfuerzo humano individual, un esfuerzo humano individual. El profesor sabrá evaluar eso y así lo va a calificar. De manera que lo demás que aparece en este mismo documento, por lo pronto, no tienen que tomarlo en cuenta y le vamos a dar una semana para una cosa y una semana para el foro y una semana y 2 días más para que se escriba el inicio del planteamiento del problema. Nótese que una idea de investigación no sale de lo que a mí me gusta. Para poder escribir una idea con cierto criterio, usted debe leer algunos documentos y extraer de esos documentos esa idea. Así que para no hacer más largo este video, vamos a dejarlo hasta aquí y esperamos que se logre esta actividad de la mejor manera posible.